Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando la segunda temporada de The Boys. Esta vez un análisis o una opinión ya habiendo visto toda la temporada, puesto que se acaba de estrenar hace pocos días el último capítulo en Amazon Prime. Y si no viste el anterior video que ya hice cuando se estrenó originalmente solo los 3 primeros, te lo dejo acá arriba en las tarjetitas por si te interesa saber qué opinaba respecto al arranque de esta segunda temporada y un poco cuál era mi expectativa al respecto, puesto que en el capítulo de hoy básicamente comentaré si esta segunda temporada cumplió o no con dichas expectativas que ya comentaba en el video que te dejo acá arriba en las tarjetitas. Antes de continuar, como siempre, recordarte que te suscribas al canal, actives la campanita si estás enterado cada vez que subo un nuevo video y dejes un like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o si te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente The Boys. En realidad yo creo que vale la pena verla, aun cuando puede haberme gustado más o menos esta segunda temporada. Dejando pasar de lado el momento spam, continuemos con la review de esta segunda temporada, que básicamente tiene la característica de esta segunda temporada de haberse estrenado en un formato un tanto distinto a lo que solemos estar acostumbrados, puesto que Amazon Prime decidió estrenar en primera instancia 3 capítulos solamente y luego los otros 5 estrenarlo uno por semana. Y es por esto que solo este viernes recién pasado es que finalizó realmente la segunda temporada, y este formato tiene sus pros y sus contras. Por un lado, hace evidentemente que estemos constantemente visitando la plataforma para ver el nuevo capítulo que se estrena cada semana, pero por otro lado tiene un poco el defecto, que es algo que comentaré un poco más adelante en el video, que si los capítulos no están pensados, por así decirlo, para que se estrenen uno cada semana, generándote un poco esta expectativa o este cliffhanger al final de cada capítulo, en realidad hay capítulos que no se terminan de aprovechar tanto o no se disfrutan tanto como si lo viésemos todo en una sola vez o una temporada completa solo de 8 capítulos y viéndolos todos de corrido. Pero bueno, puntos que me gustaron realmente de esta segunda temporada. O antes de eso, perdón, evidentemente de qué trata o cuál es el giro o la trama principal de esta segunda temporada. Básicamente lo que vamos a ver en la segunda temporada de The Boys es un poco las consecuencias de algunos ataques y algunos hechos ocurridos hacia el final de la primera, principalmente por el grupo de The Boys contra los Super, o este equipo liderado por Homelander. Y la temporada de hecho arranca precisamente con esto de un Butcher viendo a su familia, o sea, reencontrándose con su esposa Becca, con su hijo, el hijo de Becca más bien, y de Homelander, y también un poco después siendo dejado en medio de la nada, reincorporándose al equipo de The Boys y un poco planificando cómo seguir de cierta manera formando esta resistencia hacia el equipo de los 7. Y por otro lado vamos a seguir viendo durante toda la temporada las atrocidades y desmadres que hace Homelander habitualmente, producto de su personalidad y su forma de ser. Ahora sí, puntos que me gustaron de esta segunda temporada, evidentemente es la incorporación del personaje de Stormfront. Creo que es un personaje que ayudó mucho a la trama, mucho a mantener el desarrollo del personaje de Homelander e incluso potenciarlo en su nivel de maldad o en su locura muchas veces. Y es un personaje que es muy interesante. También esto de cómo logra manejar las redes sociales y con esto generar una cierta adhesión de toda la comunidad o de las redes, o sea, del público en general que lo sigue. Y es un personaje muy interesante, más aún cuando a lo largo de la temporada vamos a descubrir gran parte de su pasado y que cómo está de cierta manera desde siempre vinculada a Vought, que es esta empresa encargada de estos superhéroes que al menos son el top de los superhéroes dentro de este mundo. Otros puntos que me parecieron interesantes es la primicia o la trama que se mantuvo a lo largo de toda la temporada, esta trama conductora, que es el hecho de publicar o no publicar, o más bien, más que publicar, el sacar a la venta o no el compuesto V, puesto que al principio de la temporada vamos a ver cómo se descubre que existe este compuesto
luego todas las repercusiones que tiene en contra de Bolt, pero vamos a también ver cómo Stormfront, por así decirlo, tiene un plan B, un plan C al respecto y logra un poco darle vuelta a esta mala imagen inicial y luego terminar casi al final de la temporada casi proponiéndolo al mercado como un producto más que al final de cuentas te permite tener poderes, puesto que durante toda la temporada se van a encargar de estabilizarlo para que sea útil o sea utilizado y con buenos resultados por la gente adulta y no solo en niños o solo en bebés. Así que desde ese punto de vista esa trama me parecía súper interesante y sobre todo las repercusiones que podría tener. Y aquí ya evidentemente nos pasamos a las partes que quizás no me gustaron tanto de esta segunda temporada, que es cómo resolvieron esta trama principal. Siento que se desperdició un poco hacia el final de la temporada este argumento que era el hilo conductor de toda la temporada, con un final que en realidad a mí no me terminó de convencer. Encuentro que el último capítulo en particular no me gustó tanto como otros de la temporada, y también hay algunos capítulos que de por sí son los más bajitos y tienen este problema que señalaba al principio de que si lo lanzas uno por semana no tiene una buena trama o un buen, más que trama, un buen cliffhanger o escenas que en realidad te atrapen o que sean memorables dentro del capítulo, y lo hace pasar un poco sin pena ni gloria. Y es un poco porque quizás la temporada en sí estaba pensada para verla de corrido, los 8 capítulos, y visto así tiene mucho sentido que haya capítulos súper impactantes o con mucha acción y que después haya un capítulo que sea más bien de relajo o de un valle, si se quiere, en la tensión argumental, para tener después en el siguiente otra escena de clímax o de mucha acción. Pero cuando los lanzas por separado, evidentemente ese capítulo, que es un capítulo puente, un capítulo valle, en realidad se siente muy soso, muy lento y no termina de convencer o no termina de encajar con el formato de presentación que está teniendo esta temporada. Hablar un poco de los personajes. Básicamente E-Train es un personaje que no me gusta mucho en lo personal, y que ahora hacia el final o el final que tiene en esta segunda temporada un poco lo van a resurgir o lo van a hacer resurgir. Es un tanto cansado. Yo hubiese preferido que ya nos deshaciéramos de él y tuviese algún otro final, o en realidad no contar de nuevo con él. Sí, es un poco lo que también me pasaba con The Deep, que de hecho lo comenté en el capítulo donde analicé solo los 3 primeros capítulos. The Deep es un personaje que tampoco me agrada mucho y esperaba que no saliera tanto, y es algo positivo de esta temporada que efectivamente no tiene muchos minutos en pantalla, y un poco esta trama o subtrama en verdad que le dieron está bastante, ya es acorde al personaje, y me agrada mucho el final que tuvo, porque al final de cuentas no logra realmente su objetivo. Así que punto positivo al respecto de este final que le dieron al personaje de David. Químico es un personaje que sí me gustó muchísimo en esta segunda temporada. Me gusta mucho esto de que logre finalmente interactuar con el resto del personaje y en particular con Frenchie. Creo que hacen una muy buena pareja, y también estas pequeña subtrama que le dieron a Químico, también conociendo parte de su pasado y también este personaje que es el hermano que en algún momento aparece en la temporada, es algo que le da un trasfondo al personaje, y un poco podemos entender, por ejemplo, por qué es muda o por qué ella no habla, y también cómo es este lenguaje de señas que ella misma inventó con su hermano. Así que es un personaje que ha ido creciendo muchísimo y me gusta mucho en general el personaje, la actriz, etc. Stormfront, ya lo comenté, es un personaje que me encantó, no tengo mucho más que decir de ella. Es el gran aporte en realidad de esta segunda temporada, sumado a Homelander. Homelander también tiene escenas magníficas en esta segunda temporada. Un poco esto de haberse librado, sacado las cadenas que le imponía la directora de Bolt en la primera temporada. En esta segunda temporada se siente un personaje mucho más libre, mucho más descontrolado, y eso también te genera más ansiedad, más temor de qué cosas puede hacer este loco que es
y es súper poderoso al final de cuentas. Y finalmente otro personaje que quería mencionar, que es Starlight. Es un personaje que me gustó mucho todo su desarrollo en la segunda temporada, excepto el final. ¿Por qué? Porque es un personaje que creció muchísimo. Esta inclusión hacia, o salir un poco del equipo de los 7, incluirla dentro del equipo de los chicos o The Boys, es un añadido que me gustó muchísimo, principalmente porque de cierta manera equilibraba la balanza. Teníamos a The Boys que eran simplemente mortales o personas humanas humanos sin poderes, enfrentada a un equipo súper poderoso y con variados poderes. Incluir a Kimiko en su momento ya empezaba a equilibrar ciertamente la balanza, esto de tener un super dentro de tu equipo, y con Starlight, que al final de cuentas también forma parte, gran parte incluso de la temporada como miembro de The Boys. En verdad es un aporte súper potente y que hace más creíble esta rivalidad que van a tener ambos equipos, por así decirlo, a lo largo de toda la temporada. Pero su final en realidad no me gustó. Lo puedo entender como esto de, bueno, hay que tratar de hacer el cambio desde adentro, pero no me terminó de gustar del todo su final. Y del resto de personajes de la temporada, siento que el personaje de Giancarlo Esposito, que se me acaba de ir el nombre, pero es el director actual de BOT, es un personaje que me gustó muchísimo y hubiese esperado mucho más verlo. Butcher creo que es un personaje que vimos parte de su pasado, conocimos a su familia, conocimos hasta a su perro, pero que no tuvo un gran cambio, un gran desarrollo de personaje en esta segunda temporada, excepto con esto de aceptar a regañadiente incluso esta amistad que tiene con Hughie. Pero más que eso, en realidad es un personaje que se mantuvo bastante plano y estancado en cuanto a su desarrollo. Hughie también es un personaje que a momentos ya cae un poco en la exasperación, esto de que no crezca o que no cambie o que no tenga ningún paso adelante en cuanto a su composición como personaje, sino que se mantiene súper estancado en esto de yo simplemente estoy aquí, me quedo aquí porque es la gente que conozco y no me quiero ir. El resto de los personajes tienen uno que otro matiz. Hay personajes adicionales que se incluyeron en esta segunda temporada que están bastante interesantes. La senadora, por ejemplo, es bastante interesante, sobre todo con el final de la temporada. Pero en sí es una temporada que, como un todo, creo que está casi al mismo nivel que la primera, no la supera para nada. No es una segunda temporada que realmente podamos decir, o que al menos yo diga, superó totalmente la primera temporada, no, y superó mis expectativas tampoco. Yo creo que se queda en una buena temporada. Quizás el formato de estreno no le ayudó de sobremanera, pero en sí es una buena temporada que vale la pena ver, sí, totalmente. Pero al menos yo esperaba bastante más, sobre todo visto, no sé, hasta el capítulo 5, capítulo 6, de cómo se iba desarrollando esta trama principal. Yo esperaba muchísimo más del final y sobre todo esto, un final que me dejó un tanto frío, que no me terminó de gustar del todo. Así que esa es mi opinión respecto a la segunda temporada de The Boys. Y ya para finalizar, en el gatómetro le daremos 3 gatitos de 5, misma calificación, si mal no recuerdo, que ya le había dado a la primera temporada y creo que también a los primeros 3 capítulos. Es un poco por lo que decía, no superó realmente mis expectativas, las mantuvo a un nivel aceptable, eso sí, no es una peor temporada que la primera, para nada, es una buena continuación, pero yo esperaba muchísimo más de esta segunda temporada. Así que esa es mi opinión, déjame abajo en los comentarios si tú ya la viste y qué tal te pareció esta segunda temporada de The Boys. Me gustará mucho leer tus comentarios. Y ya para finalizar, recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. En el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que hagas clic y te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.